Buenos días, soy Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de Abogados de León, y vamos a dar comienzo ya a esta octava mesa del primer congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad. Quisiera, evidentemente, en primer lugar, agradecer al Colegio de la Abogacía de Barcelona, a su decana María Eugenia Gay, por haber invitado, a través de mi persona, al Colegio de Abogados de León a participar en este ambicioso, magnífico y necesario y eficaz congreso que se está celebrando en los días de ayer y de hoy. El éxito del congreso es ya un hecho notorio y por eso se hace necesario felicitar ya al colegio, a su decana, a toda la organización, a Javier Orduña, a Cristina Vallejo, a Jesús Sánchez García, por el desarrollo, por la participación, por el alcance y por la repercusión que está teniendo este congreso en los días de ayer y de hoy. Esta octava mesa que vamos a desarrollar se titula Transparencia en los contratos de arrendamiento y en los contratos de seguro. Y va a correr a cargo de 4 ponentes magníficos que podría dedicar yo toda la hora a presentarles, pero con ello estaría privando el tiempo que les corresponde a ellos para lo que va a ser su importante y rica en contenido exposición. Contamos con 4 ponentes, como os digo, magníficos. En primer lugar, conocidos también de todos vosotros, Antonio Salas Carceller, magistrado emérito de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que cualquier profesional de la abogacía que requiera la necesidad de buscar una sentencia se habrá encontrado con Antonio Salas en muchas ocasiones, en muchísimas sentencias, importantes sentencias como ponente de la Sala Primera. Otro ponente, el segundo ponente, Antonio Navarro Selfa, amigo, compañero y decano del Colegio de Abogados de Cartagena, experto, como conocéis muchos de vosotros por las intervenciones que ha tenido en distintas jornadas, experto en derecho de arrendamientos y en derecho a la propiedad horizontal. En tercer lugar, contamos también con otra compañera, abogada del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Vanessa Fernández Escudero, también experta en derecho de consumo y árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña. Y Carlos Sánchez Martín, magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, también conocido de muchos de vosotros. La función de compilar las conclusiones de esta mesa va a correr a cargo de la abogada Maya Román Fernández, del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Y la difícil tarea de moderar una mesa tan amplia en contenidos, pero tan limitada también en el tiempo, va a recaer en mi compañera decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, a quien, sin más demora, cedo la palabra para que inicie el desarrollo de la mesa. Muchas gracias y María, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, querido compañero decano Fernando, y muchas gracias también al Colegio de la Abogacía de Barcelona por haberme invitado como decana y representante del Colegio de Abogacía de Mataró. Siempre me siento aquí como en casa. Y también gracias a los que organizan esta jornada. Detrás de estas cámaras hay muchísima gente que está hace días trabajando incansablemente para que todo esto tenga lugar. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a Jesús, a Cristina, que la tengo también por aquí, a Javier Orduña, como no, y a mi querida amiga y decana, compañera Eugenia. Agradecimientos. En cuanto a la temática del Congreso, es la transparencia. Dado que es un valor jurídico que debería impregnar y alcanzar a todos los rincones o sectores de la contratación bajo condiciones generales, es una exigencia social, política, económica, para la consecución de un interés general en bien de todos. Pero por eso también hoy seguiremos tratando, como se hizo ayer, el valor transversal de este principio de transparencia en la sociedad y en el Estado de Derecho. Eso sí, circunscribiéndolo en 2 ámbitos muy concretos, como son las cláusulas predispuestas que describen
el objeto principal de los contratos en la Ley de Contrato de Seguros, así como en la Ley de Arrendamientos. En este marco, destacar que la Ley de Contrato de Seguros es de 1980, fue la primera norma nacional que aludió al fenómeno de la contratación bajo condiciones generales. Es una norma pionera que en la actualidad debería ser objeto de revisión, de reflexión y de adaptación jurídica, y al igual que sucede con los arrendamientos bajo condiciones generales y su incidencia actual o reciente. En esta octava mesa se abordará el tratamiento doctrinal y jurisprudencial de estas materias y su debida interrelación con este principio de transparencia, y el estado actual y las claves para materializar este principio en estos importantes sectores de la contratación. Los 4 ponentes dispondrán de 10 o 12 minutos de exposición. Entendemos que va a ser de forma muy comprimida, lo sentimos así, pero el tiempo ha de ser riguroso. Y también para que en el turno de preguntas posterior pueda haber y puedan responderse en 10 o 15 minutos también a nuestros asistentes al Congreso. O sea que me disculpo de antemano si en algún momento saco la tarjeta roja y os interrumpo en algún momento de vuestra exposición para que vayáis ultimando. Ahora sí, doy paso a los que son protagonistas en realidad de esta mesa, empezando por el magistrado Salas, que nos desarrollará el título «El ámbito del principio de transparencia en la contratación de arrendamientos». Pongo en marcha el cronómetro y cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Mis primeras palabras, lógicamente, tienen que ser de agradecimiento y de felicitación también a quienes han propiciado, han dado lugar a la celebración de este magno congreso. Y especialmente a mi compañero y buen amigo Javier Orduña, que me llamó para pedirme mi participación, que lógicamente acepté desde el primer momento encantado. Bien, dado que vamos bastante apretados de tiempo, entrando ya en materia, yo comenzaría diciendo que cuando hablamos de arrendamientos, en principio estamos pensando normalmente en los arrendamientos de bienes inmuebles, arrendamientos urbanos, arrendamientos rústicos, que son los que normalmente, sobre todo los arrendamientos urbanos, dan una mayor litigiosidad. Pero no podemos olvidar en un congreso como este, referido al principio de transparencia en la contratación con cláusulas predispuestas, que existe otro tipo de arrendamiento. Y yo me voy a centrar concretamente en un tipo de arrendamiento que también es muy frecuente, el arrendamiento de vehículos sin conductor. En ese caso, la relación se establece entre un consumidor normalmente y un empresario, el arrendador, y en este caso, lógicamente, se utilizan cláusulas, condiciones predispuestas que pueden tener un carácter perjudicial, un carácter abusivo respecto del consumidor. En ese sentido, no me cabe duda que en este tipo de contratos habrá de exigirse plenamente el respeto al principio de transparencia, y resultará posible la declaración de abusividad de determinadas cláusulas. Entiendo que si se trata de cláusulas que no afectan al contenido esencial del contrato, podrán ser directamente objeto de un control de contenido y ser eliminadas, no tenerse en cuenta y por tanto no aplicarse en perjuicio del consumidor. Y si afectan a elementos esenciales, como puede ser la determinación en algún momento del precio que hay que aplicar al arrendamiento o determinadas circunstancias que puedan ser perjudiciales para el arrendador, efectivamente hay que aplicar el principio de transparencia con todas sus consecuencias. En el ámbito de los arrendamientos urbanos, la exigencia de transparencia operará normalmente en
en los arrendamientos de vivienda, los cuales, dada su finalidad, se producen respecto a un arrendatario que tiene la condición de consumidor. Menor será su aplicación en el ámbito de arrendamientos para uso distinto de vivienda, aunque también en este caso, como se comprende entre los arrendamientos para uso de vivienda, los arrendamientos de temporada, pues es posible la exigencia de esta aplicación del principio de transparencia por celebrarse con consumidores. Siempre que el arrendador realice habitualmente esta actividad y haga uso de las cláusulas predispuestas, lo que evidentemente en muchas ocasiones ocurre por la intervención de las agencias inmobiliarias como profesionales del sector, que son las que establecen estas cláusulas, este clausulado del contrato. En cuanto al arrendamiento de vivienda, el artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que son nulas y se tendrán por no puestas las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente título segundo de la ley, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice. Parte por ello el legislador de la existencia de un desequilibrio entre las partes en el ámbito de la negociación de las condiciones del contrato, que claramente beneficiaría al arrendador si no se establecen límites por el propio legislador a la hora de pactar y fijando por ello determinados derechos que son irrenunciables por parte del arrendatario. Responde esto sin duda a la propia naturaleza y finalidad del contrato de arrendamiento de vivienda, que no es otra que la de satisfacer la necesidad permanente de vivienda, lo que incluso tiene reflejo constitucional en el artículo 47 de la Constitución española. En este caso del artículo 6 existe una verdadera nulidad ex lege de aquellas estipulaciones que modifican en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del título segundo. Se trata, por tanto, de un verdadero control de contenido establecido por el legislador en defensa del arrendatario, que no requiere ni siquiera que nos encontremos ante cláusulas predispuestas ni que intervenga como arrendador un empresario. La ley lo ha establecido, y en una contratación incluso entre particulares, estas estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario la normativa establecida en la ley son nulas y se tienen por no puestas. Ahora bien, como al final ese artículo 6 dice, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice, creo que este será sin duda el ámbito en el cual en mayor medida estará presente la exigencia de transparencia. O sea, aquellos casos en que los derechos del arrendatario son renunciables. La propia ley se ha encargado de fijar los términos en que dicha renuncia puede tener lugar, ya que el artículo 4.4 de la ley dispone que la exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos. Vemos, por tanto, que aquí la exigencia de transparencia no opera como un principio general, sino que está expresamente establecida en la ley, esa exigencia. De este modo queda patente esta exigencia de transparencia en beneficio del arrendatario en todos los arrendamientos de vivienda, cualquiera que sea la condición del arrendador. La interpretación de esa norma habrá de ser favorable al arrendatario en el sentido de que el carácter expreso de la exclusión ha de comportar también la claridad de la misma, de modo que se garantice su pleno conocimiento y aceptación por el arrendatario. Entiendo que el legislador, al hablar de que se ha de excluir la aplicación de la norma que beneficia al arrendatario de modo expreso, no solo quiere decir que se ponga en el contrato,
sino que sea claramente, que se exprese claramente, de modo que el arrendatario pueda conocer que esa limitación se impone respecto a un derecho que con carácter general le reconocía la ley. Así se exige también pacto expreso y claro en el caso previsto en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que excluye la prórroga obligatoria para el arrendador una vez transcurrido el primer año, cuando al tiempo de celebración del contrato se hubiese hecho constar de forma expresa, remarco, de forma expresa, la necesidad para el arrendador, persona física, de ocupar la vivienda para determinados familiares o para su cónyuge en los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. En consecuencia, como ejemplo, y en relación con esta excepción al derecho de prórroga durante el tiempo de 5 años mínimo establecido en la ley cuando se trata de contratos entre particulares, no se podrá aceptar la validez de una cláusula que simplemente estableciera sin más que el arrendador se reserva la facultad reconocida en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin expresar claramente para que el arrendatario tenga el debido conocimiento que esa exclusión consiste en que no se produzca la prórroga una vez transcurrido el primer año si se dan las circunstancias previstas en el artículo 9.3. Si no se especifica concretamente en qué consiste dicha facultad y por tanto el arrendatario conoce que puede ser ejercitada y conoce que puede terminar el contrato antes del plazo mínimo establecido en la ley, no se cumplirán los requisitos de transparencia legalmente exigidos y por tanto esa cláusula no se podrá aplicar en perjuicio del arrendatario. Creo que me he ajustado perfectamente al tiempo, no he recibido ni siquiera un aviso y por tanto es que es siempre mi manía el no extenderme más de aquel tiempo que se me ha concedido. Por tanto, muchísimas gracias a todos por su atención. Pues efectivamente ha sido magnífico porque llevamos 9 minutos y medio de los 10 que tenía concedido el magistrado. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido clarísima, ha sido transparente. Y vamos a pasar a dar la palabra también a Antonio Navarro con el título de su ponencia, que es Contratos de arrendamiento, el doble filtro de la transparencia. Antonio, cuando quieras. En primer lugar, buenos días a todos los participantes en este congreso, los que nos estáis viendo ahora mismo y los que nos vais a ver en un futuro, ¿no? Buenos días también a todos mis compañeros de mesa, moderadores, participantes, etcétera, etcétera. Mis primeras palabras, igualmente que las de Antonio, tienen que ser necesariamente de agradecimiento y felicitación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y a su Junta de Gobierno en la persona de su decana, de María Eugenia Gay, por invitarme a participar en este congreso. Quiero hacer una especial referencia a mi querida amiga Cristina Vallejo y a Jesús Sánchez, secretario de este colegio, porque sé positivamente todo el trabajo que han realizado para poder llevar adelante este congreso, que yo creo que ya podemos hablar de éxito del mismo, sin olvidar también el excelentísimo trabajo que está realizando, don Javier Ortiño. Pasando a la ponencia propiamente, efectivamente, y como decía mi compañera María, hablaba de un doble filtro, porque yo sí me voy a centrar en los arrendamientos y concretamente los arrendamientos de vivienda, porque desde mi experiencia práctica dentro del campo de los arrendamientos, el de vivienda es donde más se producen este tipo de situaciones, ¿no? Y vamos a tratar de hacer, como indicaba antes Cristina, una píldora formativa con los conceptos más básicos de manera que puedan ayudar a trabajar o a seguir explorando en este campo. Tendremos que comenzar diciendo que en nuestro ordenamiento jurídico la figura del arrendatario, como ocurre en otros ordenamientos, no se identifica con la del consumidor.
Conviene tenerlo claro porque hoy en día, quizá por similitud con otros ámbitos ligados a la vivienda y los préstamos hipotecarios, se tiende a veces a denunciar cláusulas arrendaticias como abusivas cuando en realidad no existe esta relación de consumo per se. Es decir, cuando el arrendador tiene consideración de empresario y el inquilino estatus de consumidor, que es entonces cuando surgirá la protección de la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Tenemos que decir que tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2013 y 2016 en los marcos de los contratos de préstamos hipotecarios, y sobre todo por el TJUE, en temas referentes que todos conocemos, cláusulas suelo, cláusulas abusivas, cláusulas de gastos de vencimiento anticipado, se ha observado en el campo de los arrendamientos de vivienda también un evidente cambio de sensibilidad frente a las cláusulas abusivas, ¿no? Si repasamos la jurisprudencia menor, en este sentido, nos encontramos con que actualmente es bastante habitual el paso de determinadas cláusulas que se podrían considerar abusivas por ese filtro, ¿no? Si bien es verdad que también observamos tanto en los demandantes como en los propios magistrados a veces una cierta confusión entre el término abusivo y el término nulo, en función del artículo 6 que antes explicaba mi compañero Antonio Salas. Para centrarnos, o para centrar a todo el mundo, debemos decir que la normativa de protección al consumidor únicamente va a ser de aplicación cuando se concierte el arrendamiento de vivienda con quien se dedique profesional o empresarialmente a poner estos servicios en el mercado. A estos supuestos cada vez más frecuentes sí resultará de aplicación la legislación de consumo, ¿no? ¿Cuándo sucede? Pues los casos más habituales nos los estamos encontrando en grandes agencias inmobiliarias, en los mal o bien denominados fondos buitre, es decir, que contienen cláusulas predispuestas en esos contratos de arrendamiento sin capacidad de negociar para el arrendatario. Es decir, estaríamos en el marco de lo que se llamaría cláusulas de adhesión. En cualquier caso, y entrando otra vez en materia del arrendamiento de vivienda, una vez que hemos visto lo que sería la cláusula abusiva en el marco de consumo, tenemos que decir que dentro de lo que sería cláusula nula, dentro del marco del arrendamiento per se, hemos de decir que para el legislador, por tradición en nuestro país, en España, el arrendatario es siempre, así lo entiende, la persona más débil en la negociación, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos, tradicionalmente del texto refundido del 64, pero es que ya anteriormente es una ley, son leyes siempre muy intuitivas con el arrendatario, ¿no? Salvo, bueno, podría ser el decreto Boyer, pero no viene al caso ahora, ¿no? Entonces la ley de arrendamientos urbanos rompe con el sistema general de negociación y de autonomía de voluntad de las partes que todos conocemos y que está marcado en el artículo 1255 del Código Civil. ¿Cómo reequilibra ese poder negociador el legislador? Es decir, vamos a decir que el legislador entiende que se ha de proteger al inquilino, es más desfavorecido en esa negociación. ¿Cómo lo protege? Pues por la vía del artículo 4.2 y 6 de la LAU, que ya, anteriormente nos ha explicado Antonio. El 6 básicamente, como decía, se tendrán por nulas y no puestas las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario la norma presente, salvo cuando expresamente se autorice. Por tanto, visto cláusulas abusivas y visto cláusulas nulas, sí podemos decir sin ningún género de dudas que la filosofía que late debajo de la LAU y de la normativa de consumo es teológicamente la misma, a saber, la presunción de desequilibrio en la negociación al ser el arrendatario, llamémosle así, o consumidor, llamémosle así cuando lo sea, la parte más débil. El control que establece la ley, la LAU, es erigido por el solo hecho de la existencia de un contrato de arrendamiento de vivienda, es decir, inmediatamente que se hace un contrato de vivienda, opera el artículo 6 para declarar nulos los pactos que vayan contra el propio título 2, ¿no? En cambio,
Cuando estemos hablando de normas de consumo, como hemos visto antes, ese control exige que hablemos de cláusulas no negociables y que hablemos, por otra parte, de consumidor, arrendatario, consumidor y arrendador empresario. Como mencionó ayer el catedrático de Derecho Civil Sergio Cámara en su ponencia, hago mías sus palabras, con su permiso, es decir, si la cláusula no es transparente, hay que ver si es abusivo y tipificar si se cumplen los parámetros de buena fe y equilibrio. Pues el control de abusividad, como acabo de decir, no es directo, mientras que el de nulidad del artículo 6 sí. Como os he dicho, las cláusulas nulas aparecen en el artículo 6 de los arrendamientos urbanos, mientras que las cláusulas de abusividad dependen de la normativa de consumo y de las propias sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE, ¿no? ¿Cómo llegamos a saber cuándo estamos operando con una cláusula de abusividad? De abusividad, perdón, no. Una cláusula contraria al consumo, discúlpeme. En primer lugar, tenemos que tener la figura del consumidor usuario, ¿no? Y la definición la encontramos en el artículo 3 del texto legislativo, ¿no? Que nos dice: a efectos de esta norma, sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Está claro. Tiene que concurrir que el arrendador sea empresario, sea profesional, y la definición, para el que lo quiera apuntar, la tenemos en el artículo 4, que es: a efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre, siguiendo instrucciones con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, de oficio o de profesión. Por tanto, la identificación en un contrato de una parte consumidora y otra profesional entonces sitúa la relación entre ambos dentro del ámbito de especial protección de desequilibrio de consumo de derechos y obligaciones, ¿no? Tanto la Directiva 913, la famosa Directiva 913, su artículo 3.2, como la norma nacional que desarrolla el artículo 82.2 del texto refundido para la Ley General de Defensa de los Consumidores, prevén que el profesional o empresario que afirme una determinada cláusula que ha sido negociada individualmente, vemos como los tribunales requieren la exigencia de la probatura por parte del empresario, no por ese consumidor, cuando, volvemos a repetir, en la persona del arrendador recaiga en el empresario. Además de ello, la ley, y voy terminando, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación nos indica que será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales entre un profesional predisponente, porque predispone de ese contrato, y cualquier persona física o jurídica. La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios no establece una obligatoriedad de control para este tipo de cláusulas, pero sí lo hace la Directiva 93/13. Cuando concurran los supuestos o condiciones subjetivas que hemos comentado, se establece, por tanto, el segundo control, ¿no? Que existen determinadas cláusulas de abusividad que deben de ser declaradas como no hábiles o pueden serlo de oficio. Tenemos que decir, y es muy importante, que el sistema de nulidad del artículo 6 y el sistema de abusividad no son sistemas contrarios, sino que son sistemas perfectamente complementarios, ¿no? Para finalizar, no sé si tengo tiempo, porque apenas va a ser un minuto. Sí os he hecho una recopilación desde lo que es mi experiencia como letrado en los procedimientos judiciales que he tenido que llevar, ¿no? Y en las sentencias que he podido ver, ¿no? De cuándo nos podemos encontrar en cláusulas abusivas al amparo del artículo 6 cláusulas nulas o cláusulas abusivas al amparo del consumo, ¿no? Primero sería, evidentemente, es la estrella, la duración del contrato, sin respetar las prórrogas legales, la prohibición de desistimiento al arrendatario, indemnizaciones de carácter abusiva,
subidas de renta no permitidas dentro de los 5 primeros años de contrato, pedir más de una mensualidad de renta como obligación, como fianza, la del inquilino a la hora de hacer reparaciones de vivienda y los gastos a cargo del inquilino en el caso de que sea persona jurídica el arrendador. Por último, también una cláusula que vemos muy frecuentemente, que es el libre acceso del propietario a la vivienda. Todas estas cláusulas son claros ejemplos de cláusulas nulas y que por el filtro del artículo 6 directamente serían decretadas nulas. Para que fueran decretadas cláusulas abusivas, tendríamos que pasar el filtro y el parámetro que os acabo de explicar, y ya concluyo, en el cual el arrendador sea o concurra a su vez la condición de empresario y en el arrendatario coincida la condición de consumidor. Nada más y muchas gracias. Muy bien, Antonio, ¿me oís? Sí. Pues muchísimas gracias también por la exposición en la que nos has diferenciado clarísimamente el control de abusividad y el de nulidad, así como el de la consideración tanto de arrendatarios, empresarios o profesionales como los que no lo son. Ahora cambiamos de tercio, estamos hablando hasta ahora de lo que son los contratos de arrendamiento y ahora hablaremos de la ley de contrato de seguros. En este ámbito tenemos dos ponentes especializados, con Vanessa Fernández, que sin más, ya sabéis, os ha presentado antes Fernando, es abogada y el título de su exposición será Estado actual de la transparencia y algunas claves posibles para su aplicación real y efectiva en el sector asegurador. Me consta que va a hacer una exposición más general para que más tarde Carlos se introduzca más en el tema jurisprudencial. Cuando quieras, Vanessa. Muy bien. Buenos días, María. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al Colegio de la Abogacía de Barcelona, a mi querida decana Jesús, Cristina y, por supuesto, a Javier Orduña, el permitirme estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta sesión y entre estos magníficos ponentes con los que tengo el privilegio de compartir esta mesa. Yo voy a abordar efectivamente cuál es la situación de la transparencia en el sector asegurador y lo voy a hacer desde dos bloques. En primer lugar, voy a abordar cuál es la situación actual y posteriormente voy a tratar de dar una serie de posibles claves que, a mi entender, pueden hacer que ese principio, el valor de la transparencia, pueda efectivamente materializarse, pueda aplicarse de una forma más real y efectiva en este sector de la contratación seriada. Por lo tanto, vamos a empezar y empiezo por el primer bloque. ¿Cuál es la situación de la transparencia en el sector asegurador hoy en día? Pues bien, el principio de transparencia como tal no lo hayamos regulado en la normativa sectorial, sino que lo encontramos de alguna manera conectado, relacionado con el principio de información. ¿Información para qué? Para la protección efectiva de determinados colectivos, ¿no? Que en el sector asegurador identificaríamos pues, con los tomadores, con los asegurados, con los beneficiarios y con los perjudicados de los contratos de seguros. Sin embargo, vemos cómo configurada de este modo la transparencia resulta ineficaz para abordar todas aquellas cuestiones conflictivas con las que nos encontramos precisamente en este sector y no es suficiente con relacionar transparencia con información. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito europeo? En el ámbito europeo no disponemos tampoco de una armonización del derecho contractual de seguros, pero sí que hallamos distintas normas que hacen referencia a ese especial deber de información y que, por lo tanto, introducen indirectamente el principio de transparencia. Se hace especial referencia a esa obligación de informar en dos directivas relevantes, en la Directiva de Solvencia II y en la Directiva de Distribución de Seguros. En el ámbito europeo contamos también con el reconocimiento de derechos precontractuales en los principios de derecho
Europeo de Contratos de Seguros, en los que se reconoce una obligación de información a nivel precontractual tanto del solicitante como del asegurador, y también hallamos los principios de la Ley de Contrato de Reaseguro, publicados en el 2019, a los que pueden acogerse las partes si desean que efectivamente esa sea una ley vinculante y aplicable a su contrato. Además, el TJUE obviamente se ha pronunciado sobre el control de transparencia en el ámbito del contrato de seguro, en la sentencia de 23 de abril del 2015, en el asunto 96/14, y en esa sentencia se establece precisamente que las cláusulas del contrato de seguro deben estar redactadas de manera que el consumidor pueda entender efectivamente en términos que sean precisos, que sean inteligibles, pero que el consumidor debe poder entender, debe poder comprender cuáles son las consecuencias que se derivan de ese contrato. Por lo tanto, sí que se recoge el control de transparencia, no solo formal, sino también material en la jurisprudencia del TJUE. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nivel nacional? A nivel nacional, insisto, el principio de transparencia no se recoge como tal en la normativa sectorial. Es cierto que hallamos ese principio en 4 cuerpos normativos, pero no se reconoce de una forma expresa, de una forma total como valor o principio informador del ámbito asegurador. ¿Dónde podemos encontrar ese reflejo, ese apunte a la transparencia en nuestro derecho nacional? En 4 normas. En la Ley del Contrato de Seguro, la encontraremos también en la Ley 20/2015 de ordenación y supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Lo encontramos también en el Real Decreto Ley 3/2020, que, como sabemos, ha traspuesto la Directiva de Distribución de Seguros, al que luego me remitiré porque sí que incorpora una innovación en relación a la transparencia y al derecho de información y a los códigos de conducta. Y, por último, en la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. Pero vamos a la norma por excelencia, ¿no?, que regula nuestro contrato de seguro. Como nos ha dicho María inicialmente al presentar esta mesa, la Ley de Contrato de Seguro fue una norma pionera en introducir esa protección efectiva al consumidor, esa protección específica del consumidor en este tipo de contratación seriada. Pero claro, estamos hablando de una ley, de una norma que tiene ya 40 años y aun teniendo 40 años, vemos que ya incorpora en su artículo 3 un doble control de transparencia. Efectivamente, vemos cómo la transparencia se incorpora en dicha norma a través de 2 preceptos, uno es el artículo 3 y otro es el 8.3, y el artículo 3 efectivamente introduce 2 controles. Un primer control de transparencia formal, cuando se refiere a la póliza, se refiere a los requisitos de entrega que deben cumplirse, a los requisitos de claridad, de sencillez y de exposición clara que deben obtener esas cláusulas en el contrato de seguro, ¿verdad? Pero también vemos que incorpora otro control de contenido, otro control material, cuando se refiere a aquel carácter no lesivo de las cláusulas y cuando se refiere a la permisibilidad de aquellas cláusulas limitativas cuando efectivamente se cumplen los requisitos de validez a los que se refiere a nivel formal. Precepto que nos ha dado mucho que hablar estos días, ¿no?, a raíz de la sentencia que ha sido dictada por el magistrado señor Fernández Lacaba de la Audiencia Provincial de Girona el pasado 3 de febrero de este mismo año, en la que precisamente se resolvía que debía estar cubierto la paralización de un negocio de restauración, como ustedes saben, por el hecho de, a consecuencia de la legislación estatal derivada de la situación de pandemia que estamos viviendo por la COVID, lo que se decía es que, y concluía que efectivamente estaba cubierto por ese contrato de seguro en ese caso, porque se establecía una limitación de los derechos del asegurado que en ningún caso se había
producido con el cumplimiento de los requisitos formales a los que hacía referencia ese artículo 3. Por lo tanto, vemos que efectivamente sí que se recoge ese principio de transparencia formal, pero aún así, y a pesar de que es un artículo que, como vemos, está de actualidad y se está aplicando actualmente por nuestros tribunales, vemos que no incorpora una transparencia a nivel material, un control de transparencia a nivel material, cuando estamos hablando de cláusulas delimitadoras del riesgo que pueden afectar a elementos esenciales del contrato. Esa falta de previsión efectivamente ha sido suplida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de nuestra Sala Primera, que ha ido desarrollando doctrina sobre esta cuestión y a la que se va a referir mi compañero Carlos Sánchez a continuación, magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, y por lo tanto vemos que esa regulación que tenemos hoy, que incorpora indirectamente el valor de la transparencia, no resulta suficiente para abordar los distintos problemas con los que nos encontramos en la actualidad. Como he dicho, este principio de transparencia se regula en otros cuerpos normativos, destacando especialmente por la innovación que introduce el Real Decreto Ley 3/2020, cuando nos ha traspuesto la Directiva de Distribución de Seguros y ha incluido al ordenamiento jurídico español esas obligaciones de información en los artículos 172 y 177 y esos códigos de conducta con la finalidad efectiva de proteger al consumidor de seguros. Pero, insisto, con lo que tenemos a fecha de hoy no es suficiente para abordar, para resolver los problemas que se plantean en el sector asegurador en relación precisamente a esa falta de transparencia. Hay mucha opacidad en este sector, hay mucha opacidad que genera numerosos conflictos, numerosos problemas y no en vano debemos tener en cuenta que según la última memoria del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicada, la del año 2019, se presentaron en ese año más de 10.000 reclamaciones relacionadas con seguros y relacionadas con fondos de pensiones, de las cuales la gran mayoría acaban en los tribunales y acaban saturando nuestro sistema judicial. Y a ello, insisto, se va a referir Carlos y no voy a entrar en esa cuestión. Pero voy a entrar aquí en el segundo bloque de mi intervención y en lo que consiste mi aportación a este Congreso. Entiendo que resulta necesario, resulta imprescindible una modificación de la normativa sectorial y mi aportación es reseñar 10 posibles claves que, a mi entender, pueden hacer que la transparencia se materialice de una forma efectiva y real en el sector asegurador. Estas claves son las siguientes. En primer lugar, coincido con Javier Orduña en que es necesaria la normativización de la transparencia como principio, como valor del contrato de seguro, y es necesaria que se contenga en la ley de contrato de seguro como clave inicial. En segundo lugar, es necesaria que se incorpore expresamente el control de transparencia material sobre cláusulas tanto delimitadoras como limitadoras de los derechos de los asegurados en la ley del contrato de seguro. Es necesaria, a mi entender, la incorporación de la prohibición en la normativa sectorial de cláusulas abusivas en los contratos de seguro que deban ser y que puedan ser apreciadas de oficio por cualquier órgano jurisdiccional. Asimismo, entiendo que es indispensable el incremento de los derechos de información a los asegurados, beneficiarios, tomadores y perjudicados por los contratos, de manera que se incrementen las obligaciones de asesoramiento a esos clientes también en la ley del contrato de seguro. Resulta vital y total y absolutamente precisa la creación de una autoridad independiente que proteja al consumidor en el ámbito de los seguros, que podamos sacar
todos esos asuntos que están inundando los juzgados y que puedan ser resueltos por una autoridad independiente que proteja, que vele por los intereses del consumidor. Coincido con el hecho de que debe ser obligatoria la inscripción de las condiciones generales de la contratación habidas en los contratos de seguro, en los registros, en el registro de condiciones generales de la contratación, tal y como ha dicho en innumerables ocasiones el presidente del CCU, Carlos Bayuguera. Es necesario que se inscriban allí esas condiciones a las que todos consumidores podamos acceder, podamos ver, se pueda controlar que efectivamente no incorporan cláusulas abusivas. Resulta igualmente necesario una regulación expresa de qué sucede en los casos de incumplimiento o en los casos de vulneración de ese principio necesario de la transparencia y que puedan establecerse cuáles van a ser las consecuencias de ese incumplimiento, de esa vulneración, la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, por lo menos en idénticos términos de lo que está previsto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es de vital necesidad establecer igualmente mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Disponemos del arbitraje de consumo y disponemos también de la mediación. Usémoslos, incorporémoslos al sector asegurador. Por último, y terminando, ¿por qué no ampliamos la competencia para atribuir el arbitrio de esa transparencia en la contratación de los seguros a cualquier órgano jurisdiccional? ¿Por qué no dejar que sean todos los jueces los que controlen esa transparencia y no solo relegar esa función al Tribunal Supremo o a la autoridad competente como tenemos ahora? Y por último, ¿por qué no permitimos que los consumidores puedan ejercer acciones de cesación sobre el control de abusividad de las condiciones generales de la contratación en los seguros? Estas serían mis 10 posibles claves que comparto con todos ustedes, porque creo que es vital que entendamos que sobre todo los operadores del sector asegurador, si pueden Vanessa, entender... perdona, tenemos que ir acabando, discúlpame. Sí. Tarjeta roja porque tenemos que ir acabando, si no Carlos no podrá. Sí. Vamos a interesar que se ponga al consumidor en el centro, que se le proteja. Eso va a beneficiar a las compañías aseguradoras, a las compañías reaseguradoras, al mercado asegurador y al interés público, que no podemos obviarlo en esta materia. Y termino. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Vanessa. El tema da para muchísimo más. Ya veremos, ya vemos que es demasiado comprimido. Seguramente tendremos alguna otra ocasión, en alguna otra jornada de extendernos. Ahora le doy la palabra a Carlos Sánchez, con el título El contrato de seguro y la protección del asegurado en nuestra jurisprudencia. Pero me dicen que hay muchas preguntas. No van a poder contestarse. Así que, Carlos, te hago una que me ha parecido excepcional. ¿Cómo crees, es difícil, pero para ti no, cómo crees que pueden o deben abordarse la transparencia y su aplicación efectiva en los denominados smart contracts? ¿Estos son ideales, estos contratos para el tema de la transparencia? ¿Son un reto a superar? Un contrato como estos que se ejecuta por sí mismo, por un ordenador, sin intervención de terceras personas. ¿Cómo vamos a controlar la transparencia aquí, Carlos? Pues, hombre, la verdad que buenos días a todos, y lo primero que tengo que deciros, también a la moderadora que me ha hecho esta pregunta que habrá venido de alguien, ¿verdad? Agradeceros en primer lugar a todos, a los organizadores, pues vuestra invitación, y para mí es un placer compartir con todos mis compañeros de mesa que me han precedido pues esta jornada, ¿no? Bueno, en esos contratos, como en todo, pues yo casi me voy a unir a las palabras de Vanessa, ¿no? Que yo creo que a modo de conclusión lo ha explicado muy bien, ¿no? Es necesario
de alguna manera introducir el principio, el control de transparencia en este ámbito con muchísima más firmeza y en muchísimos niveles, sobre todo a nivel normativo, ¿no? En el caso de ese tipo de contratos, pues desde luego, de alguna manera se tendrán que formalizar algunos protocolos prácticos de transparencia que pretendan o que logren o que consigan, ¿no?, implementar esa mayor transparencia, esa mayor facilidad para estos contratos para los usuarios o clientes de los mismos, ¿no? Y dicho esto, y voy muy rápido porque, bueno, la exposición de Vanessa ha sido tan interesante que la verdad es que la mía, pues a lo mejor no tiene el mismo interés, ¿no? Ya Vanessa ha destacado muchísimos problemas, ¿no?, que tiene este ámbito. Y yo voy a hacer un breve resumen, ¿no?, de los problemas que ha afrontado la jurisprudencia, en especial la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y cómo ha tenido que ir resolviendo, pues, con los instrumentos normativos que existen, ¿no? En primer lugar, y yo creo que para situar el problema que estamos tratando, tenemos que afirmar que el mundo del seguro, ya lo habéis dicho, ¿no?, es uno de los mayores exponentes de la contratación seriada, sino el que más, ¿no?, ¿verdad? ¿Quién no tiene un seguro o muchos seguros, ¿no?, en el ámbito de sus relaciones, ¿no? Esto, como ya sabéis, comporta una primera consecuencia, que es una situación inicial de desigualdad o desequilibrio entre las partes, predisponente y adherente, y una llamada también al ordenamiento jurídico a establecer medidas que vayan en una doble dirección, ¿no?, en estos casos, ¿no? En primer lugar, una dirección reequilibradora que logre compensar ese desequilibrio inicial que ya he dicho. Hay una desigualdad para el adherente en este tipo de contratos, tanto a nivel de información como capacidad de negociación, y se han de adoptar por parte del ordenamiento jurídico medidas de reequilibrio de esta situación. Y en segundo lugar, no menos importante, el ordenamiento jurídico tiene que adoptar medidas que garanticen que el asegurado, en este caso el tomador asegurado, tenga una comprensión exacta de lo que va a hacer, por tanto, del riesgo que va a cubrir con el seguro y va a pagar, la concreta delimitación de ese riesgo, cuál es el alcance de lo que se va a cubrir en ese contrato de seguro, y también aquellos elementos de este contrato que va a firmar, pues que le afecten desde su posición jurídica o desde el punto de vista económico, ¿no?, desde el coste económico, ¿no? Pues bien, en este segundo grupo de medidas, desde luego, entra de lleno la necesaria aplicación del control de transparencia a estos contratos de seguro, y el Tribunal Supremo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, pues así lo ha reconocido en algunas sentencias. Yo destaco aquí dos sentencias. Una es del año 2015, de 14 de julio, creo que esta es de Sebastián Sastre, de un antiguo magistrado de la Sala, y más recientemente también se ha pronunciado el Tribunal Supremo en relación a la necesaria transparencia, ¿verdad?, de las cláusulas en los contratos de seguro, en una sentencia de 2019, de 12 de diciembre, la sentencia 661/2019. Bien, ¿qué problemas tiene la jurisprudencia para desarrollar este principio con mayor fuerza, ¿no? Pues el primer problema que tenemos es el instrumento normativo con el que contamos, que es una ley de 1980, por tanto ya una ley que si bien la verdad es que contenía muchas disposiciones que en el fondo protegían al asegurado, pues es una ley que yo creo que no se puede adaptar a la multitud de problemas que se han ido generando en este ámbito de la relación jurídica, de este fenómeno jurídico, pues que se han ido planteando con el paso del tiempo y que lógicamente una ley más antigua pues no puede contemplar. Esta ley de 1980 y sobre todo el Tribunal Supremo, en su función, ¿verdad?, de interpretación y de adaptación a la realidad social de esta norma del 80, repito, pues ha aplicado y ha interpretado sus preceptos, yo creo que de una forma muy correcta, desde el punto de vista procesal, y teniendo en cuenta las garantías que tenía esta ley para el asegurado, pues en multitud de resoluciones judiciales se ha aplicado, ¿verdad?, el fuero competencial privilegiado del domicilio del asegurado para los litigios que se han planteado. También el Tribunal Supremo ha hecho aplicación de la regla específica de interpretación contraprocedente, ¿no?, para deslindar la inteligencia de aquellas cláusulas oscuras, ¿no?, que no se ajustaban a una lógica jurídica y bueno, pues que para eso está este criterio específico de interpretación, ¿no?
En otras sentencias, el Tribunal Supremo ha reconocido el carácter imperativo de muchas de sus normas, lo que supone, pues, ¿verdad?, un límite necesario a la autonomía de la voluntad en relación a estos contratos, que entronca, desde luego, con una necesaria protección para el adherente. Otras muchas resoluciones, si consultamos cualquier base de datos, ¿verdad?, pues el Tribunal Supremo ha aplicado el régimen jurídico reforzado de las sanciones por retraso mora. Estoy hablando del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, ¿no?, para, en los casos, repito, de retraso en la indemnización del siniestro. Y, sobre todo, pues hay que destacar, ¿verdad?, el esfuerzo de la Sala a la hora de aplicar el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, pues en una doble vertiente. En primer lugar, en la delimitación concreta, que ha causado muchos problemas entre lo que son cláusulas, ¿verdad?, delimitadoras de la cobertura, de las cláusulas que limitan los derechos de los asegurados. Y, en segundo lugar, también un esfuerzo importante a la hora de analizar y fiscalizar los requisitos formales que contempla el artículo 3 para dotar de validez a estas últimas cláusulas. Me refiero a las cláusulas que limitan los derechos de los asegurados. Pero es que incluso en esta vertiente de ineficacia se han ido dando pasos mucho más avanzados que, sin dejar atrás esta delimitación de cláusulas limitadoras y delimitadoras de los derechos de los asegurados, han dado pasos hacia adelante en el sentido de encontrar otras categorías jurídicas, otros tipos de cláusulas cuya calificación entronca mucho mejor con el concepto amplio de abusividad o abuso del derecho. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a la calificación de algunas cláusulas predispuestas de estos contratos como cláusulas sorprendentes, en palabras de un extraordinario amigo y mejor jurista que está en esta sala, de Antonio Salas, estas cláusulas lesivas son aquellas que distorsionan y rompen el equilibrio o equivalencia de las prestaciones propias de este tipo de contratos. Por tanto, se trata, ¿verdad?, de aquellas cláusulas que generan en el adherente, en el asegurado, en este caso, una desproporción de tal calibre que prácticamente imposibilitan la cobertura del siniestro. Bien, esta calificación ya resulta importantísima porque, si bien las cláusulas limitativas para el asegurado pueden ser válidas con cumplir una serie de requisitos formales que, pasados al ámbito de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, parece que es superar un mero control de inclusión formal, en este caso, cuando detectamos en estos contratos cláusulas lesivas, estas son nulas en todo caso. También, avanzando en esta categoría de la ineficacia jurídica, el Tribunal Supremo ha hablado en ocasiones de las denominadas en los contratos de seguro cláusulas sorprendentes. Estas, a mi juicio, son aquellas que se describen como cláusulas insólitas, que no han podido ser conocidas por el asegurado y que determinan una absoluta incompatibilidad con el normal desenvolvimiento de la rama de seguro en la que hemos contratado. Esto es, que son totalmente extrañas a una reglamentación contractual estándar en la materia contratada. En la medida en que estas cláusulas sorprendentes, ¿verdad?, no han podido ser conocidas por el asegurado, por ser tan insólitas, muchos autores consideran que estas cláusulas en todo caso son nulas porque no superan el inicial control de inclusión que encontramos en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en concreto en el artículo 7. Pues bien, esto ya son realmente, yo creo que en el ámbito de la ineficacia, ¿verdad?, de las cláusulas en los contratos de seguros, pues yo creo que un gran avance, digamos, en la labor de interpretación que sobre todo ha hecho la Sala Primera en el ámbito del contrato de seguro. Perdona, luego, Carlos, 2 minutos, lo siento, en el alma, 2 minutos. No me digas, no me digas. De verdad, 2 minutos. Me dan 2 minutos. Pues nada, quería simplemente apuntar 2 problemas. El primero es que el Tribunal Supremo y, en general, los tribunales de justicia se han encontrado con muchos productos financieros que se comercializan como contratos de seguro, por ejemplo, los famosos swaps, y, en otros casos, productos financieros que efectivamente sí que tienen una estructura de seguros, de contrato de seguro, muchas veces por razones fiscales, que son los seguros unilinked, que son aquellos, ¿verdad?, que realmente lo que se comercializan son bonos estructurados o productos estructurados, y en estos casos pues también el Tribunal Supremo
ha sentado una doctrina en el sentido de dar legitimación pasiva a las entidades comercializadoras, no como mediadoras de seguros, sino como auténticas partes para soportar una acción de nulidad por error de consentimiento, y ha considerado que los deberes de información que se tienen que cumplir en estos casos, desde luego, son los propios de la ley de mercado de valores, que son mucho más exigentes que la normativa de seguros privados. Y ya acabo muy rápido. En este caso, Vanessa ha sido muy interesante, pero me ha quitado quizá 2 o 3 minutos con muchos problemas que a veces se plantean en el ámbito de los seguros vinculados a contratos principales, generalmente de la rama de la financiación. Hay muchísimos problemas que se plantean en estos contratos de seguros accesorios porque realmente la atención, ¿verdad?, del asegurado se centra más en las cláusulas del contrato principal, y yo creo que perdemos un poco de vigilancia de otros contratos que van accesorios al principal, ¿no? Muchos problemas, y de verdad que con esto acabo, ha planteado en el ámbito de los seguros de vida o seguros de invalidad permanente el problema de los cuestionarios de salud. Aunque no es un problema específico, ¿verdad?, de los seguros vinculados, sí que muchas veces ese seguro de vida va vinculado a un préstamo, y muchas veces esa mala praxis a la hora de formalizar el cuestionario de salud ha generado muchos problemas a la hora de delimitar, ¿verdad?, la declaración de riesgo que se pretendía como objeto de cobertura, y ha dado lugar también, y por eso hay muchas reclamaciones, a que las aseguradoras rechazarán los siniestros. Pues bien, este es otro ámbito donde el control de transparencia tiene que operar, y de forma muy efectiva. Y con esto me despido y espero haberos aportado alguna idea interesante en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Increíbles las ponencias, increíbles también los ponentes, además de obedientes, porque han sido obedientes con el riguroso tiempo que nos han dado, y no me da tiempo ni a dar paso a Fernando para que cierre, o sea que Fernando, ya cierro yo. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los Antonios, Antonio Salas, Antonio Navarro, Vanessa Fernández y Carlos Sánchez, y esperamos contar con vosotros, como seguro va a ser así, en otras intervenciones. Mucha salud y hasta pronto. Gracias a todos, muy amable, gracias. Buenos días.